Hay historias de amor en todas partes. Y si les digo de celebridades que se casaron con fans, bueno, hoy en este video te voy a contar las historias de famosos coreanos que terminaron en el altar con quienes eran sus fans. Y bueno, ya podemos empezar a suspirar. Park Hae-il, actor de 47 años, un verdadero actor de películas como Handsome Rising Dragon o The Last Princess. Hace 18 años que está casado felizmente y tiene un hijo y una hija. Y su esposa era una fan que lo había ido a ver al teatro y allí terminó de enamorarse perdidamente de él. Y así se conocieron personalmente. Bueno, cierto, en esa época Park no era tan famoso y ella lo acompañó en todo su crecimiento actoral. Él cuenta que realmente su esposa fue un gran respaldo en los momentos difíciles. La comediante Lee Soo-ji, de 39 años, se casó con quien fue su fans durante como 10 años. Resulta que él la había visto por primera vez en el teatro cuando aún ella no había salido en televisión. Pero ya le había echado el ojo, le parecía tierna. Y cuando la vio en la pantalla chica, le mandó un mensaje directo. Y por bastante tiempo, las respuestas de ella fueron más bien formales, como a cualquier fan, ¿no? Pero en un momento él le propuso encontrarse. En ese momento él trabajaba como productor en la empresa YG y de allí que en 2018 se casaron y ya tienen un hijo. El actor Lee Jong-hyo, que salió en Our Blooming Youth o Reply 1988, bueno, se casó con quien era la presidenta de su club de fans. Miren ustedes, Resulta que él era en ese momento un actor que estaba en ascenso, ya había recibido un premio y todo, y dicen que en un encuentro con sus fans fue el actor quien se enamoró a primera vista de quien era la presidenta de su club de fans y le propuso salir. ¡Wow! ¡Qué valiente! Y es así que se casaron y ahora tienen 2 hijos. Y siempre habla maravillas de su esposa, de cómo lo ayudó en su carrera. Hola, soy Ginny, esto es Ginny Channel y gracias por estar aquí, por supuesto viendo este video y otros videos. Te invito cordialmente a que puedas suscribirte al canal con la campanita. El comediante Nam Hee-seok se casó con una fan que le fue a pedir un autógrafo. Miren en qué puede terminar un autógrafo, ¿eh? De hecho, esta es la foto de ese primer encuentro y flechazo. Y cuando cumplieron 20 años de aquel momento, se sacaron otra foto con la misma ropa, en la misma pose. ¡Ay, qué dulces! Tienen 2 hijas. La historia de la comediante Ah Young-mi es hermosa, es de película. Resulta que ella había ido a un programa de radio como invitada. En un momento comienza a hablar con un oyente y ese oyente le confiesa que era su fan. Dice que a ella ya le había gustado la voz. Bueno, después, cuando termina el programa, ese oyente se comunica con la producción del programa y pide que le diga a Ann que la invitaba a salir. Bueno, ella se animó. 5 años estuvieron de novios y en 2020 se casaron. Y en 2023 nació su hijo. Ay, ¿se imaginan que pase algo así entre algún artista de K-pop y Ginny Chingu que se conectan y hablan en directo en Live View? Me muero. Les conduzco la boda, ¿eh? Esto lo dejo sentado acá. Bueno, y si no sabían, les cuento que en Instagram tenemos Live View, que son vivos que hacemos con numerosos artistas de K-pop y siempre varios y varias Ginny Chingus tienen la posibilidad de conectarse en vivo y saludarlos ahí, face to face. ¿Y quién sabe? Jong Eun-pyo, un actor de más de 30 años de trayectoria. Ya era alguien reconocido en el mundo del teatro y su esposa actual era súper archi fan de él. Se iba a ver todas sus obras y participaciones. Era miembro, por supuesto, de su club de fans. Es 12 años menor que él y dicen que ella fue la que dio el primer paso, decidida. Tomó la iniciativa y literalmente estuvo detrás de él asegurándole que lo iba a hacer feliz por toda la vida. Fue la que dio el paso para el primer beso. Y bueno, su determinación y amor lo convencieron a tal punto que se casaron a 100 días de conocerse. Increíble, ¿no? Tienen 2 hijos y una hija. Son considerados actualmente como una de las parejas más estables y felices del ambiente.
Chung Sang-hoon, actor y comediante. Resulta que su esposa era fan que le mandaba mensajitos por una red social, o sea, eran contactos virtuales. Hasta que lo fue a visitar al camarín de su teatro en una obra. Y allí se produjo el flechazo, se pusieron de novios. Ella tenía 25 años y él 35. Dicen que al principio la madre de ella se opuso porque el actor no era todavía tan conocido. Pero quedó embarazada y se casaron en 2012. Armaron una hermosa familia con 3 hijos. Otra parejita con una historia hermosa. Lee Ji-hoon, el actor multifacético de 45 años. Resulta que su esposa es japonesa, 14 años menor. Cuando ella estaba en la primaria, dicen que lo vio en un drama y ya fue su amor platónico de adolescente. Y por él se decidió aprender coreano. Después, cuando ya estaba en la edad universitaria, vino a Corea y terminó siendo traductora de coreano y japonés. Y siempre que podía iba a verlo a los musicales y obras que él hacía en el teatro. Y en una de esas ocasiones coincidieron en un restaurante después de la función y tuvieron un contacto personal. Ella lo invitó a salir como 3 veces y él la rechazó, pero la 4ª vez fue la vencida y el estilo directo de ella tuvo su fruto. Para cuando hacía este video estaban esperando una beba para mediados de julio de 2024. A él se lo ve recontra enamorado, en su Instagram hay muchas fotos juntos. Bueno, chingos, historias de amor que siempre nos dejan así como... oh. Bueno, gracias por estar, cuídate mucho, que eres súper valiosa o valioso. Te quiero, 사랑해요. Nos vemos a la próxima. 다시 만나요.